irán uniendo, que vayan ingresando, se irán uniendo a la exposición. ¿Ok? Bueno, vamos a comenzar el día de hoy con el primer tema, procedimientos torácicos. Vamos a abarcar principalmente tres tipos de procedimientos que son los más habituales, ¿no? Existen una gran cantidad de procedimientos. Ahorita la neumología invasiva está en boga, ¿no? Hay una gran cantidad de procedimientos que antes se tenían que hacer en sala de operaciones, que actualmente los podemos hacer los médicos neumólogos, ¿no? No en sala de operaciones, sino como un procedimiento como una cirugía menor, ¿no? Un procedimiento tanto como una biopsia, una tórax, ¿no? Entonces, el primer procedimiento, lo primero que vamos a hablar es, lo primero que vamos a hablar es en relación, vamos a hablar un poco de derrame pleural, ¿no? Tener algo de conocimiento en relación a la anatomía y a fisiología de este problema. La pleura, una membrana serosa que va a cubrir parénquima, mediastino, diafragma, todas las estructuras del tórax. Vamos a dividirla entre parietal y visceral, ¿no? Y en medio de ellas se encuentra un espacio virtual llamado espacio pleural. Es ahí donde se va a llenar, ¿no? El líquido pleural. Algo importante de recordar que la irrigación de la pleura visceral procede de la arteria pulmonar y de la parietal de la circulación sistémica, ¿no? De la aorta, ¿no? Ahora, otra cosa que debemos recordar es que la pleura visceral tiene un grosor de 55 micrómetros, no tiene sensibilidad, ¿no? Y la pleura parietal tiene una irrigación sistémica y sí tiene sensibilidad. Generalmente hay una cantidad de líquido mínimo que existe en la cavidad pleural, que es más o menos de 0,1 a 0,2 mililitros, más o menos son unos 10 a 15 mililitros, que ayudan a que estas pleuras no rocen entre sí, ¿no? Dan cierta viscosidad para evitar el frote, ¿no? Entre ambas hojas, ¿no? Entre la pleura visceral y la pleura parietal. ¿Cuáles son los mecanismos de formación del líquido pleural? Ustedes lo conocen mejor que yo. Aumento de la presión hidrostática, disminución de la presión oncótica, como en enfermedades donde hay pérdida de proteínas, disminución de la presión pleural, cuando por ejemplo hay una contusión torácica, incremento de la permeabilidad endotelial, las infecciones, ¿no? Principalmente, disminución del drenaje linfático cuando en las neoplasias, ¿no? Cuando hay una infiltración, ¿no? Del sistema linfático, movimiento desde el espacio peritoneal, por ejemplo, pacientes que tienen ascitis en gran cantidad, puede haber pase a través de el diafragma, puede ir líquido hacia la cavidad torácica. Y ruptura del ducto torácico, que principalmente es de tipo traumático, también lo podemos ver en pacientes con neoplasia, ¿no? Como el cáncer de pulmón. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Vemos ahí en la parte superior izquierda, vemos una radiografía de tórax, que es el examen que más tenemos a disposición, donde vamos a ver la obturación del ángulo costofrénico, ¿no? Acá en este caso del lado derecho, y vemos la famosa curva de Damasov, ¿no? Es importante también evaluar la radiografía lateral. Acuérdense que más o menos a partir de 120 mililitros en una radiografía posterior anterior vamos a poder encontrar obturación del ángulo costofrénico. Y en una radiografía lateral podemos ver la obturación del ángulo posterior, vemos acá, ¿no? El ángulo posterior que está obturado a partir de los 100 mililitros. Lo podemos también, otro tipo de estudio de imágenes es la tomografía, ¿no? Donde va a tomar una tonalidad hipodensa de un color gris, ¿no? Generalmente es homogéneo cuando es líquido libre, pero cuando se va complicando, tiene mayor tiempo, vamos a ver esta imagen un poco heterogénea que puede darse por la presencia de fibrina, ¿no? Cuando evoluciona. Y otra forma de diagnosticar es con ecografía, ¿no? La ecografía es importante porque nos va a permitir evaluar volúmenes, profundidad del líquido pleural, entre otras cosas, ¿no? Y también se utiliza como un examen auxiliar cuando se realizan algún tipo de procedimientos. Ahora, el primer procedimiento es la toracocentesis, que es básicamente introducir una aguja en la cavidad pleural y obtener líquido, que puede ser diagnóstica, terapéutica. La toracocentesis está indicada en todo paciente en el que tiene derrame pleural que no tenemos una causa filial, es decir, que no conocemos cuál es el origen de este derrame pleural. ¿Ok? ¿Cuáles son las indicaciones? Toda derrame pleural no filiado, pero existen contraindicaciones. O sea, ¿a quién no le puedo realizar la toracocentesis?
Pacientes con diatritis hemorrágica, es decir, pacientes que tienen trastorno de coagulación, mínimo 50.000 plaquetas para una toracocentesis. Menos de esta cantidad puede haber mayor riesgo de sangrado. Infección o quemaduras extensas de la piel de la pared torácica donde vamos a realizar la punción, porque podemos introducir una infección de la parte externa hacia la parte interna y producir una infección de tejido celular subcutáneo, inclusive un empiema. Y falta de colaboración del paciente. Como todo procedimiento, el paciente debe tener un consentimiento informado y el paciente debe conocer qué se le va a realizar para que pueda colaborar. En realidad, para una toracocentesis no es necesaria una preparación previa. Sin embargo, en algunos lugares prefieren que el paciente esté en ayunas para evitar náuseas o vómitos porque es un síntoma, una complicación que podemos ver por activación del reflejo vasovagal. Pero bueno, no es tan frecuente, pero se puede presentar. Normalmente al paciente se le coloca en una posición sentada. Como ven en la imagen, el paciente está en una posición sentada con los brazos hacia adelante, puede estar apoyado en una silla o en una pequeña mesa, como si el paciente se estuviera abrazando. Esta posición va a abrir los espacios, va a exponer mucho mejor los espacios intercostales, y los cuales vamos a tratar de que estos espacios estén lo más abiertos posible. Cuando se trata de líquido libre, es decir, un líquido que no está tabicado, este líquido va a moverse en relación a la gravedad. Es decir, si el paciente está en esta posición, el líquido se va a ir hacia la parte de las bases. Si el paciente se pone del lado lateral, se va a ir hacia el lado lateral de la pared torácica. Entonces, con esta forma, nosotros aseguramos que el líquido vaya hacia la parte de abajo. El operador, que es el médico que va a realizar el procedimiento, se va a colocar en la parte posterior del paciente para realizar la punción. ¿Ok? Eh, Generalmente, la punción se va a realizar más o menos en el quinto espacio intercostal posterior, más o menos a 2 traveses de dedo del ángulo inferior del omóplato, ¿ya? Pero hay pacientes que no pueden ponerse por sí mismos en esa posición, se puede apoyar de esta manera. Tenemos que tener la espalda bien expuesta para poder realizar el procedimiento, tanto para comodidad del paciente como del operador. ¿Qué materiales vamos a usar? Jeringas, lidocaína. Vamos a usar unas agujas que son intramusculares. Generalmente nosotros hacemos con aguja número 21, ¿ya? Pero hay que tener en consideración que a veces hay muchos derrames pleurales que están muy profundos, ¿no? Entonces tenemos que considerar muchas veces utilizar otras agujas mucho más largas. Entonces, por ejemplo, el tamaño de, de la aguja número 21 es la que usamos para inyecciones, más o menos son 3,8 centímetros. Imagínense que el derrame está mucho más profundo. Hemos encontrado derrames a 4, 5, 6, 7 centímetros. Y tú intentas hacer la toracocentesis y podemos decir que esa toracocentesis va a salir frustra, a pesar de que tengas una radiografía o un examen que diga que tienes líquido. Pero la razón principal es que está muy profundo. Entonces, en muchas ocasiones hemos tenido que utilizar, en esos casos, agujas, por ejemplo, de punción lumbar, en derrames que están demasiado profundos. Esto debido a que cuando se da un proceso infeccioso crónico, generalmente se va a ver un engrosamiento pleural y un engrosamiento de todas las estructuras, lo que hace que el líquido se encuentre en mucha mayor profundidad, ¿ok? Otros materiales que vamos a utilizar son los materiales para la asepsia, ¿no? Yodopevidona, podemos utilizar alcohol, alcohol yodado, benzina para sacar la grasa de la pared, espada de apo, guantes, gasas, entre otras cosas. Entonces, como decía, antes de poner la punción tenemos una localización normal, generalmente hacemos, ¿no? Le decía quinto espacio intercostal posterior, a 2 traveses de dedo del ángulo posterior, el ángulo inferior del omóplato. Sin embargo, siempre debemos hacer previamente a la punción una exploración física. Y con la radiografía también nos podemos ayudar más o menos para saber el nivel donde va a estar el líquido. Por ejemplo, vamos a hacer mediante la palpación, hacemos que el paciente comience a hablar, ¿no? Y vamos a encontrar que donde va a desaparecer el frémito cuando el paciente, cuando ya comienza el nivel de líquido. O también cuando hacemos la percusión va a haber una sonoridad por encima del derrame pleural y por debajo del derrame pleural vamos a encontrar la matidez. Entonces, la toracocentesis vamos a realizar por debajo de ese, ¿no? Generalmente, como dije, es la pared posterior. Sin embargo,
cuando hay derrames tabicados, podemos hacer la punción un poco en la parte lateral, un poco más pegado a la columna, podemos en la parte axilar, entre otras, ¿no? De acuerdo a la localización. Claro que esas localizaciones, por no ser habituales, tienen un poco mayor riesgo de complicaciones. Entonces, vamos a introducir la aguja justo por encima eh, del borde. Acá tenemos del borde, acá tenemos el espacio intercostal, tenemos la costilla superior y la costilla inferior del espacio intercostal. Acuérdense que por el borde inferior de la costilla superior va a pasar el paquete nervioso, ¿no? Veria, arteria, nervio, el famoso VAN. Entonces, para seguridad de nosotros, para evitar dañar cualquiera de esas estructuras, tratamos de nosotros ingresar la aguja por el borde superior de la costilla inferior del espacio intercostal, ¿no? Este es el espacio, mira, pasamos pegado, lo más pegado, para poder evitar dañar esas estructuras, ¿no? Acá vemos, ¿no? Cómo ingresó el operador. Esta mancha que tiene acá es en relación a la asexia, le colocó probablemente yodo, tiene esa coloración, y se ingresa en 90 grados al espacio pleural y se va aspirando hasta obtener el líquido, ¿no? ¿Ok? Entonces, también se puede hacer la ecografía la ecografía como parte del estudio, como un apoyo a la toracocentesis. Y eso generalmente cuando tenemos derrames tabicados de pequeño volumen para poder conocer dónde está el mayor pozo y poder realizar la función en dicha zona. Entonces, y a veces también en pacientes que se encuentran en situación crítica como en ventilador mecánico. Por ejemplo, acá tenemos imágenes en el cual tenemos dos personas, un operador de la aguja para toracocentesis y tenemos por acá un operador con un ecógrafo portátil, ¿no? Entonces vemos acá que como ven en la ecografía, bueno, acá se nota que por aquí está la aguja. Esto de color ecogénico, color oscuro negrito, es líquido. Y acá vemos una imagen un poquito más clara, ¿no? Este es lo que es la pared. Acá, desde acá para acá va disminuyendo, pues vamos introduciendo. Esta es la piel, este es tejido celular subcutáneo con músculo. Y acá estamos ya, esta es la pleura que está un poquito engrosada y este ya es espacio pleural. Este es parénquima pulmonar. Esto de color oscuro es el líquido, ¿no? Esta es la pleura visceral, también está engrosado. Y miren, acá está la aguja, mira, con la guía ecográfica viene el operador, ingresa con la aguja a la vez que está haciendo la ecografía y con el ecógrafo podemos ver la aguja, ¿no? Cómo ingresa y cómo está en el espacio pleural y eso puede ayudar a poder aspirar líquido con toda seguridad, ¿ok? Vamos a obtener una gran diversidad de líquidos con diferentes características a la observación, ¿no? Este famoso líquido citrino, característico o no característico, no lo vemos muchas veces en tuberculosis. Este es líquido serohemático, junto con este, que se ve principalmente en pacientes, lo vemos seguido en pacientes con neoplasias. Por ejemplo, este es un paciente que primero se un líquido serohemático, pero posteriormente se sedimenta en la parte inferior un coágulo. Esto generalmente ha sido traumático. Esto que parece un yogur de vainilla es de un por ruptura del ductus arterioso, ¿no? Un quilotórax. Esto es de tipo purulento y esto también es de tipo purulento, ¿no? Vemos en la base inferior, cómo se sedimenta, ¿no? Cómo se forma el sedimento, la fibrina en la parte inferior con el paso de las horas. Entonces podemos obtener una gran diversidad de colores de líquido. No son patognomónicos el color para hacer un diagnóstico, sin embargo, si vemos un color nos puede un poco acercar a un probable diagnóstico. ¿Ok? Todas estas muestras vamos a mandar a hacer citoquímico, que nos mide celularidad, ¿no? Si mide polimorfo, mononucleares, proteínas, albúmina, ADA, glucosa, DHL, gérmenes comunes, Gram, PAC, Bloxel, vaciloscopía, beca cultivo y otros estudios según sospecha. Por ejemplo, si sospechamos de quiste hiatídico roto en cavidad pleural, un derrame pleural con quiste hiatídico, podemos buscar Scolex o membranas. Si pensamos que hay pancreatitis, podemos pedir amilasa. Si pensamos que es secundaria a una enfermedad reumatológica, podemos pedir factor reumatoideo, ANA, entre otras cosas, ¿no? Entonces, de estos resultados, lo principal es hacer los famosos criterios de Lai. Acuérdense muy bien estos criterios de Lai porque siempre vienen en sus exámenes prácticos, ¿no? Criterio de Lai básicamente es proteína y LDH, no hay otra cosa. ¿Qué nos permite diferenciar entre un trasudado o exudado? Actualmente hay otras parámetros que se han introducido para valorar eso, pero los criterios de Lai básicamente son eso, ¿no? Lo que hemos mencionado.
Como les decía, hay cosas, hallazgos que son específicos a una enfermedad. Por ejemplo, pH menor a 72, debemos pensar en las patologías que están allá. Amilasa mayor a 200, fractura esofágica, pancreatitis, malignidad. Enfermedad de colágeno, factor reumatoideo, ANA, entre otras, ¿no? También podemos pedir complemento. Por ejemplo, si tenemos un trauma torácico, podemos pedir lo que es hematocrito, por ejemplo. Generalmente un hematocrito mayor al 50% del hematocrito que tiene la persona se considera hemotórax, ¿no? Triglicéridos, en el caso de que pensamos en kilotórax, ¿no? Un valor de triglicéridos mayor a 110, no sé, diagnóstico de kilotórax. Entonces, los exámenes nos van a dar diferentes exámenes, son específicos para diferentes patologías. Por ejemplo, el otro tipo de toracocentesis es hemos hablado anteriormente de toracocentesis diagnóstica, ¿no? Para saber cuál es la causa probable del derrame pleural. Sin embargo, hay derrames pleurales que van a causar bastante alteración del tipo mecánico principalmente, ¿no? En la ventilación. Y esos son los derrames principalmente que tienen gran volumen. En este caso hay una radiografía de tórax donde vemos un derrame pleural masivo. Vemos una gran radiopacidad homogénea de todo el campo pulmonar derecho. Vemos un incremento de los espacios intercostales. Vemos que el campo pulmonar del lado izquierdo está completamente aplastado por la presión que tiene la radiopacidad contralateral. Este es un derrame pleural masivo. ¿Cómo me imagino que está el paciente? Está disneico, puede estar con dolor torácico, puede estar inclusive haciendo algún grado de falla cardíaca debido a la compresión de estructuras mediastinales. Acuérdense que en el mediastino encontramos grandes vasos. Entonces, este tipo de problemas van a hacer que nosotros le hagamos o practiquemos la toracocentesis terapéutica, es decir, tratando de mejorar los síntomas del paciente. Y básicamente es lo mismo que la toracocentesis diagnóstica, solamente que vamos a drenar al paciente, quitar líquido para que mejore la sintomatología, ¿no? Eh, Se puede extraer líquido usando una jeringa, ¿no? O se puede también un sistema de aspiración con baja presión. También lo podemos hacer aprovechando haciendo la toracocentesis diagnóstico de la biopsia, podemos sacar líquido utilizándolo como un drenaje provisional, ¿no? Normalmente se aconseja retirar entre 1 a 1,5 litros de líquido. O sea, si el paciente puede tener 3, 4 litros, no le vamos a sacar todo el líquido. A veces los pacientes dicen, doctor, sáqueme todo el líquido que pueda. Eso no se puede hacer. Debido a que puede provocar un edema pulmonar o una hemorragia intraalveolar por la descompresión rápida de lo que es los alveolos, del parénquima pulmonar. ¿Cómo lo podemos ver clínicamente? Por ejemplo, nosotros generalmente nos guiamos por lo que observamos en el paciente. Cuando hacemos una evacuación, una señal que debemos parar el procedimiento es que el paciente comienza a toser o comienza a referir molestia o dolor torácico. ¿Ok? Entonces, al paciente igual, se le coloca, acá en este caso hay un sistema de venoclisis en el cual con una jeringa se va aspirando el líquido, ¿no? En una toracocentesis evacuatoria. Se pueden utilizar a veces agujas un poco más gruesas en relación a la toracocentesis simple, debido a que un mayor diámetro de la aguja nos permite evacuar más rápidamente el líquido. Vamos a usar agujas 14, 16. Inclusive hay pacientes que tienen un líquido como empiema y acuérdense que el empiema son viscosos, son espesos. Entonces, si usas una aguja muy delgada, puede tapar la aguja y hacer que el procedimiento se detenga, ¿no? Entonces, generalmente en los casos de solamente ingresar para hacer una toracocentesis evacuatoria, lo ideal es utilizar una aguja de un calibre de un diámetro mucho mayor, es decir, una aguja 18, 16. En caso de las agujas, mientras menos sea el número, mayor es el calibre. Es decir, una 24 es llamada tuberculina, esas delgaditas que utilizan para inyecciones subcutáneas, ¿no? En cambio, para administración de insulina. Por ejemplo, una 16 es una aguja mucho mayor calibre que lo utilizan una 16 o 14 para sacar sangre, ¿no? Para donación de sangre, ¿ah? Igualito, tenemos el mismo equipo, materiales que una toracocentesis, ¿no? ¿Y cuáles son una toracocentesis diagnóstica, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones de la toracocentesis? También es pregunta bien frecuente en sus exámenes.
El más común es el neumotórax. Sin embargo, existen otros síntomas. Por ejemplo, el síncope vasovagal, que es por una activación del sistema parasimpático que va a producir en el paciente náuseas, vómitos, cefalea, hipotensión, desmayo, bradicardia. ¿Cuál es el tratamiento? Atropina, ¿no? Atropina intravenosa. Por eso, justamente, cuando realizamos la toracostesis, el paciente debe tener mínimo la monitorización de la frecuencia cardíaca y de la saturación de oxígeno. Y adicionalmente debemos contar con todos los materiales que pueden utilizarse para cubrir las complicaciones. Puede haber hemotórax, que puede haber por, la, por haber dañado algún vaso de la pared torácica. Puede haber laceración de órganos abdominales, en el caso, por ejemplo, que haga una toracocentesis muy baja y puede lesionar ya sea el hígado, que es lo más común, o inclusive el vaso. Puede haber infección, ¿no? Y puede haber no obtención de líquido, que también se considera una complicación. El siguiente paso de la toracocentesis es realizar la biopsia pleural. Esto generalmente se utiliza, se hace obteniendo una muestra de pleura parietal. Acuérdense, pleura parietal es la que vamos a obtener, es la que está pegada a la pared torácica. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo vamos a hacerla? Cuando tenemos un exudado, cuando no conocemos el diagnóstico de ese exudado. Generalmente, cuando queremos una muestra histopatológica, muy frecuentemente cuando hay sospecha de un proceso maligno. Contraindicaciones, derrame pleural mínimo. Se considera que el mínimo deberíamos tener entre 200 mililitros de líquido, debido a que el líquido actúa como nos da cierta seguridad o como una protección para evitar con la aguja que vamos a hacer la biopsia dañar el parénquima pulmonar, es decir, ir hasta la pleura visceral, ¿no? Entonces el líquido nos produce esa cierta seguridad o nos protege de ese daño. Otra contraindicación, como en la anterior, trastorno de coagulación. Si para una toracocentesis mínimo necesitamos 50.000 plaquetas, para una biopsia pleural mínimo 100.000 plaquetas. Infecciones cutáneas y empiema, ¿ya? Si nosotros hacemos una toracocentesis y sale pus, contraindicado hacer biopsia pleural debido al alto riesgo de traslocación de gérmenes al tejido celular subcutáneo. ¿Ok? Por el hecho de que va a haber mayor manipulación de la pleura, ¿no? Porque vamos a cortar la pleura, puede haber mayor riesgo de reflejo vasovagal, por eso en unos casos se sugiere colocar atropina previo al procedimiento. La técnica generalmente es la biopsia pleural cerrada, una biopsia transtorácica. En realidad es una biopsia a ciegas, ¿no? Porque en realidad nosotros no miramos directamente qué zona es la que vamos a biopsiar. Normalmente vamos a biopsiar las zonas donde realizamos la toracocentesis, el mismo punto donde hacemos una toracocentesis exitosa, o sea, previa a la biopsia siempre realizamos una toracocentesis para poder localizar el mejor lugar donde sale el líquido con facilidad. Por el mismo lugar hacemos la biopsia pleural. Y esa zona no la vemos directamente, ¿no? Si está infiltrada, si tiene características que nos van al diagnóstico, pues se dice que es una biopsia ciegas. Habitualmente, como dije anteriormente, se hace por debajo del ángulo inferior de la escápula, por el quinto espacio intercostal posterior, ¿no? Todo con esterilidad, tiene que haber asepsia, antisepsia, como lo anterior. Cuando realizamos la biopsia, previo a la biopsia vamos a colocar anestesia, anestesia local. Se hace con lidocaína al 2%, que se tiene que infiltrar todas las estructuras que van desde la piel, el tejido celular subcutáneo, el músculo intercostal, la región adyacente de la pleura parietal. O sea, toda la estructura desde la parte superficial hasta que lleguemos al espacio pleural deben ser infiltradas para evitar dolor. Acuérdense, la pleura parietal duele, tiene bastante inervación que transmiten el dolor. Entonces debe ser bien, bien anestesiado para poder realizar el procedimiento adecuadamente. Si no, el paciente va a quejarse bastante del procedimiento. Antes de infiltrar anestesia, siempre debemos aspirar para evitar que estemos en un vaso, ¿no? Se puede realizar una incisión en la piel para poder introducir la aguja cual va a ser la punción. Acuérdense que la piel es un órgano completamente duro, ¿no? Difícil de traspasar si no se hace este pequeño cortecito. Hay diferentes tipos de agujas para poder hacer la biopsia. Son agujas de acero inoxidable. En la parte superior vemos agujas de Koppel. Miren, estas tienen la característica que tienen un pequeño ganchito en la parte de la punta, con la cual va a desgarrar, ¿no? Desgarra, no cortan, desgarra.
Y esta es la aguja de Ramen, ¿no? Igual, tiene un borde en el cual corta, pero normalmente nosotros hacemos con aguja de Abrams, ¿ya? ¿Qué es esta aguja de Abrams? Esta es un trocar y este es la cánula. Este del segundo va por dentro y esta parte, esta hendidura, tiene bastante filo y es lo que va a cortar. ¿Cómo hacemos? Ingresamos, acuérdense, en la figura A, vemos acá la piel. Vamos a ingresar con movimientos giratorios, girando la aguja de Abras hasta llegar al espacio pleural. Cuando estemos en el espacio pleural, nosotros vamos a abrir, acá hay una pequeña llave, con lo cual vamos a abrir y va a salir líquido por acá. Con la jeringa aspiramos para poder comprobar que estamos en espacio pleural. Una vez que estamos ahí, vamos a girar esto hacia un lado de tal manera que esta hendidura que está abierta tome contacto con la pleura parietal. Y cuando esté en contacto, vamos a cerrar nuevamente la llave, lo que hace que esto se cierre y, como está pegado, corte. Y en este corte es donde se va a obtener la muestra de la pleura parietal, ¿no? Es un procedimiento mecánico, ¿no? Ingresas, abres, aspiras, te giras hacia un lado, cierras, corta y sacas. Nada más. Eso es el procedimiento mecánico, ¿no? Complicaciones, mira, tenemos nuestro paciente donde puede ver igual a mismas que la toracocentesis, pero hay un poquito mayor de riesgo debido al diámetro, las características de la aguja que se utiliza. Dolor local, reacción vagal, neumotoras, ¿no? Vemos la radiografía donde hay un neumotoras, atención, ¿no? Hemotoras en el caso de sangrado, ¿no? En una biopsia se recomienda al mínimo tener 4 muestras, generalmente 2 de cada lado. No se recomienda sacar una muestra de la de la parte superior, ¿no? Debido a que en la parte superior, acuérdense, está la costilla del superior del espacio intercostal, donde probablemente podemos encontrar el paquete vascular nervioso. Las muestras para el estudio histopatológico deben ser guardadas en formol y en el caso de cultivos, otro tipo de estudio donde necesitamos identificar un germen, estas se van a guardar en suero fisiológico para el estudio microbiológico, ¿no? Se puede realizar hasta 2 biopsias pleurales a ciegas, es decir, mira, por ejemplo, tenemos un paciente con un derrame pleural, donde tenemos alta sospecha de malignidad, le hacemos la biopsia y sale no contributorio, sale una pleuritis crónica, por ejemplo, ese diagnóstico. Pero nosotros por las características clínicas, por las características del líquido, por todo eso, seguimos sospechando que es una neoplasia, le podemos hacer una segunda biopsia pleural. En el caso de que en la segunda tampoco se identifique y se compruebe el diagnóstico que estamos nosotros buscando, ya se podría ir, en todo caso, para obtener una muestra, una mejor muestra, una muestra guiada, ¿no? Visible, no una muestra a ciegas. Podemos utilizar otros procedimientos como la toracoscopía, la pleuroscopía, la videotoracoscopía o llamado VAX. Todos los procedimientos podemos realizarlos, ¿no? Para ya hacer una biopsia dirigida, ¿ok? Entonces, hasta aquí lo que es toracocentesis y biopsia pleural. ¿Alguna pregunta que tenga? No, doctor. Ok. El último procedimiento es la broncoscopía. Ustedes van, bueno, no sé si tendrán la posibilidad de ver, pero la broncoscopía es un procedimiento, hay 2 tipos, rígida y flexible. La rígida, pues su mismo nombre lo dice, se hace con un bronquiscopio rígido, que es un broncoscopio rígido, es un tubo de acero, como un tubo de acero en realidad, de manera literal, que vamos a introducir en la vía aérea. Ven ahí los dibujos, el paciente, ¿no? Un poco traumático, ¿no? ¿Cómo lo hace? Tiene que haber una rectificación de la vía aérea, ¿no? Y este es importante porque permite un canal de trabajo grande y adecuado y un poco grande y podemos hacer ciertas procedimientos que no se hacen con el broncoscopio flexible. Mira, acá vemos un cuadro de indicaciones de broncoscopía rígida. Principales, la construcción de cuerpo extraño. Era la principal indicación de la broncoscopía rígida, ¿no? Cuerpos extraños que son de diferente tamaño y a través del canal de trabajo del broncoscopio rígido pueden ser extraídos. Pero también se puede ver en cuadros de asfixia, tratamientos traqueobronquiales, en el caso de hemoptisis masiva, en broncoscopía pediátrica también. Se puede hacer láser, prótesis bronquiales, electrocoagulación, coagulación de plasma argón, crioterapia, dilatación, cuando hay
obstrucciones o disminución del diámetro de la vía aérea como guía para una traqueotomía percutánea. También se puede ver para cierre de fístulas traqueoesofágicas, traqueobronquiomalacia, toma de biopsias cuando hay riesgo de sangrado masivo, intubación endotraqueal también se puede utilizar para la intubación. Entonces hay una gran cantidad de indicaciones, pero hay unas, como se dice, desventajas en relación a este procedimiento. Primero, que se debe hacer en sala de operaciones, bajo anestesia general o sedación profunda. Requiere quirófano y un auxiliar entrenado. No se puede hacer al borde de la cama del paciente, debe ser en una sala de operaciones. Y hay algunas contraindicaciones que son imposibles de realizar, que el paciente, por ejemplo, tenga un problema de anquilosis en el cuello, una apertura bucal inadecuada. No es difícil por la poca flexibilidad del aparato ingresar a los lóbulos superiores, bien difícil. Y hay mayor riesgo de dañar la vía aérea cuando se introduce el broncoscopio. Entonces son las desventajas, ¿no? Que tiene este procedimiento. Hay indicaciones, hay contraindicaciones también, generalmente en relación a la condición clínica del paciente, ¿no? Y ese es el aparatito, ¿no? Acá vemos, este es el canal de trabajo, acá es el canal de trabajo, tiene canal de trabajo para aspiración, para ventilación, ¿no? Y acá se ve más o menos el procedimiento. Ese procedimiento es básicamente como una intubación. Se debe rectificar, o sea, hacer recta que coincida en un mismo plano toda la vía aérea para poder introducir el laringoscopio. Y una vez que se ve la glotis, se va a introducir, este es el broncoscopio rígido, ¿no? Acá vemos en vivo, ¿no? Como es como una intubación, ¿ok? Igual acá, en sala de operaciones todo, y vemos acá, ¿no? Cómo ha introducido el paciente, viene en la posición de su garganta, de su sistema, de su vía aérea, está rectificada, y cómo introduce, cómo ha sido introducido. Hay mayor complicaciones que una broncoscopia flexible. Hay edema laringio, dolor de cuello, de garganta, puede haber desgarro de traqueal, sangrado, neumotoras, hipoxemia, hipercapnia, arritmia, neumonía. Una serie. Y a raíz de todo eso, se comenzó a desarrollar nuevas formas de trabajo. Podemos aspirar, instilar suero, introducir diversos instrumentales para hacer procedimientos, ¿no? Le tienen un canal de trabajo donde podemos introducir pinzas, podemos introducir pequeñas pinzas de diferente tipo para biopsia, podemos introducir también para dilatar, un montón de instrumentos que nos permiten hacer una gran cantidad de procedimientos. Indicaciones, tenemos todas las indicaciones, hemoptisis, disfonía, tos, síndrome de Nakai, parálisis diafragmática y también para aclarar sospechas diagnósticas. Por ejemplo, para poder obtener muestras para citologías, buscando Paglow-Cell, para poder observar fístulas, evaluación de la vía aérea después de un traumatismo, también para ver la vía aérea de pacientes quemados, ¿no? Muestras en enfermedades intersticiales. Antes, cuando los diagnósticos de la fibrosis del EPIC era solamente por biopsia, actualmente generalmente es tomográfico, tratando de buscar la forma menos invasiva. La toma de biopsia se hacía por broncoscopía, fibrobroncoscopía, ¿no? Entre otras. Estas son todas las indicaciones. Y contraindicación, y indicaciones también es de tipo terapéutico. Por ejemplo, pacientes que tienen atelectasis por secreciones abundantes, se puede hacer una aspiración y liberar el pulmón. También se pueden extraer cuerpos extraños, se pueden destruir vías aéreas centrales con tumores, intubaciones difíciles y confirmar la colocación del tubo endotraqueal. Estamos acá las contraindicaciones, también tiene que ver con la condición general del paciente, con alguna alteración de tipo cardíaco, como arritmias, pacientes que han tenido infartos, asma no controlada, insuficiencia respiratoria, hipertensión pulmonar grave, entre otros, ¿no? Y absolutas serían ausencia de consentimiento. Es importante siempre en cualquier procedimiento que realicen el consentimiento del paciente, insuficiencia respiratoria que no corrige y coagulopatía, principalmente cuando vamos a hacer algún tipo de biopsia, ¿no? Técnica, se puede preanestesiar con atropina,
La anestesia es local, ¿no? Rara vez, solo para algunos casos seleccionados colocamos pseudoanalgesia, ¿no? Ya sea con fentanilo o midazolam, vía endovenoso, previo al procedimiento, ¿no? Pero generalmente se puede realizar solamente con lidocaína, instilación. Bueno, se puede dar también atomización en la garganta con lidocaína al 10% para disminuir la sensibilidad de la faringe posterior, ¿ya? A veces también disminuye el reflejo nauseoso. Se puede instilar por lidocaína al 2% por las fosas nasales, ¿no? Y conforme vamos avanzando, vamos instilando a nivel de los diferentes niveles. Antes de ingresar a las cuerdas vocales, debemos instilar en cuerdas vocales para poder disminuir la sensibilidad y poder ingresar con toda facilidad con el broncoscopio a través de las cuerdas vocales. Eh, entonces, la videoendoscopía, vemos ahí el dibujo del broncoscopista y vemos acá cómo él observa las imágenes, ¿no? Acá estamos en la carina. Pueden utilizarse para obtener muestras, aspirados, lavados, pillados y biopsia, ¿no? Para eso debemos conocer la segmentación pulmonar, ¿no? Los diferentes segmentos pulmonares, ¿no? Y por lo cual lo cual nos permitirá identificar las diferentes estructuras, ¿no? Por ejemplo, ahí estamos en una imagen de la glotis en la primera figura, acá estamos las cuerdas vocales, vamos ingresando, nos acercamos a las cuerdas vocales. Una vez que acordamos, esta es una parte, yo para mi, a mi criterio esta es la parte un poco más complicada, debido a que la sensibilidad de las cuerdas vocales es diferente de persona a persona. Hay personas que ni bien, es como que sintiera la cuerda vocal sintiera que ingresa el broncoscopio y se cierra, ¿no? Pero hay otras personas que fácilmente podemos ingresar, ¿no? Estas cuerdas vocales, acá vemos a lo lejos la tráquea, acá ya ingresó las cuerdas vocales, acá vemos, ¿no? La tráquea, los anillos traqueales. Así es como se ve normalmente. Acá tenemos el cartílago posterior, la parte membranosa, ¿no? Acá también la de tráquea. Y vemos ahí, por ejemplo, que hay una secreción purulenta, no organizada de fibrina, ¿no? Que sale de la vía aérea. Podemos encontrar, por ejemplo, una lesión tumoral, miren, acá, en la pared anterior del bronquio principal del lado izquierdo, ¿no? Vemos ahí las características. Por ejemplo, de esas lesiones se puede biopsiar, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, un bronquio principal y vemos acá una lesión irregular, ¿no? Sangrante. Igual acá, acá, mira, acá una obstrucción casi el 80%, 90%, ¿no? Esta es solamente la luz de la vía aérea, pero acá vemos, por ejemplo, cierra completamente el bronquio. Acá vemos una lesión también irregular, sangrante. Estos casos generalmente se asocian a cáncer, ¿no? A neoplasia. Lo mismo acá, ¿no? Una lesión sangrante, ¿no? Vemos tumores. Acá tenemos, mira, unas lesiones en la parte anterior de la pared, de la pared del bronquio, la tráquea. Tenemos lesiones que tapan nuevamente toda la vía aérea, desde el lado derecho, desde el lado izquierdo. Ejemplo, podemos hacer procedimientos. Por ejemplo, acá vemos un paciente, probablemente tenga una traqueomalacia o colapso de esta parte de la vía aérea y se coloca, este es un stent, ¿no? Se coloca vía endoscópica de este stent y, y evita que colapse y permita el adecuado pasaje de la ventilación. Por ejemplo, acá tenemos una tumoración. Luego de hacer el diagnóstico, todo, se puede proceder a hacer la eliminación de la lesión mediante, por ejemplo, en este caso es electrocoagulación, ¿no? Se comienza a quemar, ¿no? De manera, un término no técnico, se comienza a quemar, ¿no? Y a retirar progresivamente, ¿no? Vemos acá, miren cómo se ve la lesión. Acá cuando ya se quemó la lesión, ¿no? Con electrocoauterio y finalmente, cómo queda, ¿no? Luego de hacer el procedimiento completo. Cuerpos extraños, mira, acá vemos una placa donde vemos acá en el círculo cómo se ve la pequeña aguja o la pequeña parte, la parte sólida de lo que es ¿cómo? En esta aguja, ¿no? Este que sirve para colgar hojas, ¿no? Entonces ingresan con el broncoscopio y miren cómo ven, ¿no? Acá ya está la lesión, el objeto extraño y vemos que alrededor ya ve una reacción inflamatoria. Hay secreción purulenta, ya se está formando fibrina, pero con el broncoscopio se puede retirar, ¿no? Vemos acá, ¿no? El chinche, ¿no? Este chinche, ¿no? También la broncoscopía, hay una nueva forma que, bueno, ya tiene bastantes años, pero en el Perú todavía hay pocos lugares donde se hace, que se hace la ecoendoscopía.
¿no? El broncoscopio tiene en la parte distal un ecógrafo que permite realizar biopsias transtraqueales, transbronquiales en el mediastino para obtener muestras para, por ejemplo, para tipificación del estadiaje para el estadiaje de tumores, por ejemplo, pulmonares o para obtención de muestras de ganglios, ¿no? Se llama el famoso EBUS, ¿ok? Entonces, eso es en relación a los procedimientos torácicos. ¿Alguna pregunta en cualquiera de tóraco, biopsia o broncoscopía? Todo claro, doctor. Ok. Y para terminar, el último tema que vamos a ver es un tema un poquito, bueno, dice 90 diapositivas, pero en realidad son más que todo imágenes, ¿ya? Para que puedan observar algunas imágenes en relación a radiología, radiografía, lo que son estudio por imágenes de tórax, ¿no? Bueno, vamos a ver el tema diagnóstico por imágenes. En realidad, el más común, al que más van a tener acceso, aunque ahorita ya está en la tomografía, vemos que ya está bien, es fácil de encontrar, pero a veces el costo evita que las personas se realicen, es la radiografía de tórax. La radiografía de tórax utiliza rayos X que son absorbidos por los diferentes tejidos. De acuerdo a esta capacidad de absorción de los tejidos, vamos a ver la imagen, ¿no? Por ejemplo, la placa, vamos a encontrar, si hay aire, no absorbe nada de rayos X, entonces los rayos X pasan a la placa, ¿no? Y esa placa se va a quemar y se va a volver de color negro, por eso los rayos X se ven de color negro. Y, por ejemplo, el metal que tenemos en el último no va a permitir el pase de ninguno de rayos X, entonces la placa va a quedar claro porque no se va a quemar, no va a tomar esa coloración. Y tenemos en el medio diferentes densidades de acuerdo a las características de los tejidos. La grasa es un poco más oscuro, como un color plomo, el agua, que es un color blanco, pero mucho menos que el hueso y del metal, ¿no? Entonces, tomando en consideración eso, vamos a ver cómo es una radiografía de tórax normal, por ejemplo. Tenemos acá diferentes estructuras que debemos conocer. Por ejemplo, aire, que es color negro, que tenemos la tráquea, ¿no? La tráquea, que ahorita voy a poner un puntero. A ver, acá está. Acá tenemos la tráquea, los bronquios principales, derecho e izquierdo, el parénquima pulmonar, entonces se ve en color negro, ¿no? Grasa, que se ve de un color gris, todo lo que está por fuera, ¿no? De la caja torácica, la grasa, ¿no? Esta es la grasa mamaria, es una paciente mujer probablemente, ¿no? Ven acá su mamá. El agua, que es de un color gris o claro, por ejemplo, el mediastino y arterias venas, que tienen, por ejemplo, acá tienen la sangre. Y calcio, color blanco, el esqueleto, ¿no? Acá vemos la clavícula, las diferentes vértebras, las costillas, ¿no? Entre otros. Entonces, el paciente se va a colocar de esa manera, ¿no? En la placa anterior. La más común en la anterior es la que nosotros, generalmente ustedes se vean, cuando se toman una placa, lo van a poner en esta posición, ¿no? Van a poner los brazos a los lados, haciendo que las escápulas vayan hacia afuera, ¿no? Para poder visualizar adecuadamente los campos pulmonares. Más o menos a una distancia de 1,20 m, los rayos X van a incidir y vamos a obtener esta imagen, ¿ok? La anteroposterior, es decir, los pacientes que no pueden ponerse de pie y tomar esa posición, vamos a obtenerlo en pacientes postrados, pacientes en mal estado general, pacientes en UCI, que no van a tener la misma calidad que las posterior anteriores, pero nos sirven para poder evaluar. Por ejemplo, una diferencia es, por ejemplo, que no vamos a poder obtener la burbuja gástrica, las escápulas van a estar más horizontalizadas, miren cómo están, ¿no? En cambio, en la posterior anterior son mucho más en forma de V. ¿Ok? A veces en las anteroposteriores puede haberse una falsa cardiomegalia o un ensanchamiento mediastinal, ya que depende del ángulo que se tome en la placa, de la posición que está el paciente, si está totalmente horizontal, si tiene algún ángulo de elevación, entre otras cosas, ¿no? Acá vemos las diferencias, ¿no? Entre anteroposterior y postero anterior, ¿no? Este es anteroposterior y este es postero anterior, ¿no? Vemos las diferencias que había mencionado anteriormente, ¿no? Mira, ven el mediastino cómo está ensanchado, ¿no? Aparentemente, ¿no? Al igual que el corazón, pero no, básicamente por la posición. Por eso es importante que ustedes reconozcan, por ejemplo, las escápulas están hacia adentro, ¿no? Es importante que reconozcan para poder definir si la que observamos en la placa es algo patológico o básicamente está en relación a la técnica de la toma de la placa, ¿ya?
Vemos que también puede haber una radiografía lateral. Acuérdense que la radiografía normal, posterior anterior, nos dan solamente dos dimensiones, ¿no? El ancho y el alto. La lateral nos permite identificar una tercera dimensión, que es la profundidad. Entonces, si vemos una radiopacidad en un lado derecho, no podemos definir si es anterior o posterior. La placa lateral nos permite identificar eso, ¿no? Por ejemplo. También nos permite ver, identificar la identidad de los semidiafragmas, ¿no? El semidiafragma, este es del lado, van a cruzarse de esta manera, este es del lado, el superior es del lado derecho y el inferior es del lado izquierdo, ¿no? También hay unas tomas particulares o especiales, por ejemplo, la lordótica, es esa posición, el paciente acostado con los brazos hacia arriba, nos permite poder visualizar todo el campo pulmonar. Eso en el caso, a veces hay lesiones que son infraclaviculares, o sea, que la clavícula no nos permite evaluar adecuadamente y podemos ver eso. Mira, así se ve, ¿no? Ya tenemos libre la parte apical, ¿no? De ambos campos pulmonares. Eso lo tomaban bastante antiguamente en tuberculosis antes de que tengamos acceso a la tomografía, ¿no? Ahora tienes esa duda, una tomografía, ¿no? Las laterales también nos permite visualizar, confirmar pequeñas lesiones pleurales, si la lesión es supra e infradiafragmática, detección de una masa si es movible con la gravedad, sospecha de neumotórax mínimo y sospecha de cuerpos extraños. Por ejemplo, miren, acá lo ponemos al paciente en lateral, vemos acá que este es un derrame pleural libre, ¿no? Mira cómo toma, como dije anteriormente, la posición, la localización según la posición del paciente, ¿no? Todo el líquido se va hacia abajo. Y en el caso de neumotórax mínimo, acuérdense, el aire va hacia arriba, entonces vamos a ver en la parte superior. Miren, acá se ve el neumotórax. Por ejemplo, nosotros podemos pedir una placa en expiración. Por ejemplo, acá le han colocado un catéter POR, es un tratamiento invasivo, que es como un catéter. Hay una de las complicaciones es el neumotórax, ¿no? Que a veces no es muy grande. Acá vemos en la imagen que pareciera que la puntita hay un poquito de aire. Entonces, ¿qué se hace? Al paciente se le dice una radiografía en expiración. Entonces, se le hace la placa muy a lo contrario que es lo normal, que tome bastante aire, todo el aire y lo aguante. Al paciente se le hace que bote todo el aire. Eso disminuye el parénquima, el volumen pulmonar y magnifica los neumotórax. Miren, como vemos acá, y ya se ve un neumotórax, aunque no es mucho, pero ahí se ve un neumotórax apical, probablemente secundario a la colocación mía de este catéter POR. También nos permite visualizar los huesos de la costilla, no, evaluar la parrilla costal, ¿no? La caja torácica, ¿no? Mira, por ejemplo, acá vemos una costilla donde ven metástasis, ¿no? Destrucción, ¿no? Puede ver parénquima, una costilla con metástasis, ¿no? También podemos verlo en mieloma múltiple, por ejemplo. Entonces, es necesario que reconozcan todas las estructuras, las principales, ¿no? La tráquea, el bronquio principal derecho, izquierdo, clavículas, lo que son los omóplatos, ¿no? También se puede, con cierta, un poquito más de visión, podemos evaluar ciertas estructuras mediastinales. Por ejemplo, acá por debajo del bronquio principal derecho, la vena cava superior, la aurícula derecha, la vena cava inferior y el ventrículo izquierdo. El ventrículo derecho no se puede ver. Podemos ver acá la arteria pulmonar que generalmente tiene una pequeña concavidad y conforme se va rectificando o se abomba, podemos hacer un signo indirecto de presión, hipertensión arterial, hipertensión pulmonar, ¿no? Podemos ver los diafragmas, esta es la cámara gástrica, a veces podemos encontrar acá estructuras intestinales, ¿no? Que nos pueden confundir, por eso hay que tenerlo en consideración. Acá tenemos el hígado, una radiopacidad, a veces también se le puede ver estructuras intestinales por encima del hígado, que es un tipo se llama chaliditis, que también hay que tomarlo en cuenta. A veces nos asustamos, pensamos que es el pulmón que está siendo cavitado, destruido, ¿no? Entonces, es necesario que conozcan las estructuras. Entonces, esta es la radiografía posterior anterior. Entonces, características siempre debe incluir todo, desde el lápiz hasta los ángulos. Si tenemos, por ejemplo, una radiografía cortada, mejor repetirla, y mucho más si es la primera vez que vemos un paciente. ¿Por qué? Porque se pueden perder imágenes. Imagínense que la placa viene por acá, cortada hasta por el diafragma, y no vemos bien los ángulos costofrénicos, tenemos que pedir una nueva. Debemos visualizar, como digo, los ángulos, los ápices y las escápulas hacia afuera. Tenemos que ver que sea simétrica, debe haber una equidistancia entre la apófisis espinosa de las vértebras dorsales con el borde interno de las clavículas, ¿no? Mira, una equidistancia. Podemos decir que la placa está centrada, es una característica. Si tú no ves una placa bien centrada,
también te puede dar una falsa imagen de un ensanchamiento mediastinal, de una disminución de volumen del campo pulmonar. Por ejemplo, acá, mira, acá está el fibrosis espinosa, miren, acá bien lejos del ángulo interno y este está muy cerca, entonces está rotada hacia el lado, ¿hacia qué lado está rotado? Hacia el lado izquierdo, ¿no? Entonces, si está rotado hacia el izquierdo, se va a ver un campo pulmonar, de hecho, mucho más pequeño y un campo pulmonar izquierdo mucho más grande. Impresiona inclusive un ensanchamiento mediastinal, pero básicamente es por la calidad de la placa. Acá lo mismo, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado con eso. También tenemos que ver la dureza de la penetrancia. ¿No han escuchado alguna vez ustedes? Esa placa está blanda, esa placa está penetrada. Eso en relación al kilovoltaje, o sea, la cantidad, hemos dicho que rayos X deben atravesar el cuerpo, las diferentes densidades del cuerpo y van a provocar, van a impregnarse en la placa para dar la imagen. Entonces, estos rayos X no es lo mismo una persona de 90 kilos que una persona de 50 kilos. ¿Por qué? Porque uno tiene mayor tejido celular subcutáneo, su estructura corporal es completamente diferente. Entonces, una va a necesitar más kilovoltaje que otra. Entonces, si no se sabe eso, va a provocar, por eso los técnicos radiólogos no solamente no solamente van a presionar un botón, no es tan fácil, no deben regular esto según las características del paciente, o si no, podemos dar imágenes falsas. Por ejemplo, esta es una placa demasiado blanda, nos puede decir, ah, es fibrosis pulmonar, o una demasiado penetrada, nos va a dar una imagen radiolúcida mucho mayor en los campos pulmonares y no decir, ah, es un enfisema pulmonar, inclusive nos puede confundir con una neumotórax. ¿Cómo sabemos que una placa es adecuada? Se deben ver las estructuras bien definidas, más o menos hasta el cuarta vértebra, y las otras vértebras no se deben ver tan definidas, ¿no? La otra es inspiración, expiración, ¿eh? También es otra cosa importante que a veces no evaluamos o se olvidan de evaluar. En una posterior anterior, estas vértebras, estas costillas que vemos horizontales son las costillas posteriores. Las costillas anteriores, como vemos en la gráfica, son oblicuas, ¿no? Entonces, ¿cómo debemos que una radiografía esté bien inspirada? Cuando vemos de 8 a 10 posteriores, arcos costales, uno 2 3 4 5 6 7 8 9 arcos costales vemos. Entonces, esta es una adecuada radiografía, bien inspirada. ¿Ya? O también podemos contar los arcos costales anteriores, que es mucho más difícil, pero también podemos ser uno 2 3 4 5 6 6 a 8, ¿no? Acá vemos 6 arcos costales. Entonces, esa es una buena placa. Vemos en su contraparte, miren, esta radiografía, vemos uno 2 3 4 5 6 y con la justa llega a 7. 7 costillas. Si vamos a la diferencia, ¿qué nos parece? Que tuviera el corazón mucho más grande. Inclusive vemos los cilios que se ven mucho de mayor contraste que la otra, se ven como si hubiera alguna patología en la zona paracardíaco pariliar. Eso básicamente, acuérdense que en la zona pariliar está el inicio de los grandes vasos y los grandes bronquios que van a ingresar al parénquima pulmonar. Entonces, al estar el pulmón no de todo insuflado, de todo inspirado, estas estructuras se van a juntar y van a magnificar y vamos a ver una imagen radiopaca mucho mayor en la zona pariliar. Inclusive, miren, parece que el corazón estuviera más grande, ¿no? Una cardiomegalia, una pseudocardiomegalia. Entonces, es importante definir estas características de la placa. Acuérdense, estas características principalmente son de la placa postero anterior. La simetría, la dureza o penetrancia y la inspiración y la que esté bien inspirada son de la placa postero anterior. Una vez que definen que si están bien estas características, nosotros debemos leer la placa. Y si vemos que hay alguna alteración, debemos tomarla en cuenta a la hora de dar un diagnóstico. ¿Ok? Otra cosa, por ejemplo, una radiografía de pie, vamos a ver la cámara gástrica, porque a veces toman al paciente echado, ¿no? Es una característica también que podemos diferenciar de la antero de la posterior anterior, ¿no? Y las laterales, ¿no? Miren, por ejemplo, acá vemos acá una radiografía que aparentemente es normal, no vemos ninguna lesión, no impresiona mucha gran cosa, ¿no? Están los cilios, todo, pero le tenemos a la lateral y mira, vemos acá una radiopacidad redondeada, heterogénea en la zona posterior. ¿Por qué no la vemos en la radiografía posterior anterior? Porque esta lesión, mira, hacemos una tomografía y mira, justamente está detrás del corazón, ¿no? Es una lesión retrocardíaca. Si nos hubiéramos quedado solamente con esta radiografía, ¿qué hubiera pasado? Nos perdemos la lesión. Probablemente es una tumoración. ¿Y por qué? Porque acuérdense que la radiografía posterior anterior es una sobreposición de imágenes.
Entonces, el corazón, por ser con las características que tiene, va a absorber bastante, no va, va a absorber bastante rayos X antes de que, y eso va a originar que se vea blanco. Pero probablemente hay estructuras posteriores que no se van a poder observar debido a esta característica, ¿no? Entonces, la importancia de la radiografía lateral. También la radiografía sirve para ver el índice cardíaco, ¿no? El diámetro transverso mayor sobre el ángulo transverso menor sobre el ángulo transverso mayor, menor a 0,5 de lo normal. Mayor a eso se puede pensar en una cardiomegalia, siempre y cuando se cumpla con los criterios de simetría y de una inspiración adecuada. Entonces, ahora vamos a ver los diferentes patrones, ¿no? Los patrones alveolares. Es el más común que se da por ocupación de los alveolos por material líquido, sangre, pus, serosa, agua, ¿no? Son mal definidos, delimitados, límites poco difusos. Si coalescen, o sea, si se juntan, puede haber imágenes de condensación, que ya se ve mucho más homogéneo, ¿no? Se puede ver broncograma aéreo y alveolograma aéreo, que es la presencia de aire en cierta vía aérea o en los alveolos que hace contraste con la consolidación del resto con la consolidación del resto del parénquima pulmonar. Puede ser localizado difuso. Localizado, neumonía, cáncer, bronquiectasia, litiasis, aspiración bronquial, contusión pulmonar. Difuso, en síndrome de distrés respiratorio del agudo, edema agudo del pulmón cuando es cardiogénico, edema pulmonar, neumonía bilateral, neumonitis física, contusión pulmonar. Por ejemplo, acá tenemos una consolidación en un 2/3 superior del campo pulmonar derecho, ¿no? Una radiopacidad, ¿no? Algunas zonas heterogéneas, ¿no? Bien localizado, ¿no? Acá vemos también una radiopacidad de todo el campo pulmonar derecho y vemos acá broncograma aéreo y alveolograma, ¿no? Estas cositas, bolitas, probablemente aire en los alveolos, se ve como una consolidación con esas imágenes radiolúcidas en su interior. Acá también vemos, en caso de una paciente con tuberculosis, una radiopacidad heterogénea localizada en un tercio superior en la zona apico subclavicular del lado derecho y acá vemos zonas de broncograma aéreo, ¿no? Miren estas líneas radiolúcidas en su interior, es la presencia de aire en la vía aérea. Y el patrón intersticial podemos obtener los diferentes patrones: lineal, reticular, su mismo nombre dice que es como una red reticular o honeycomb, o ya son lesiones mucho más groseras que se ve principalmente, el famoso panal de abejas que se ve en la fibrosis pulmonar idiopática, en el patrón NEW, nodular, ¿no? Pequeños nódulos que pueden ser homogéneos o de diferentes tamaños, y si juntamos reticular y nodular nos dan un patrón retículo nodular. Por ejemplo, el lineal, principalmente lo vamos a ver en pacientes cardiópatas, las famosas líneas de Carle, que son líneas horizontales, verticales, que se van a observar en la radiografía, ¿no? Que básicamente es por la parte de edema o congestión vascular, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, un patrón reticular, vemos en las bases, un poco, tienen que observarse un poco más líneas con una pequeña red y hay líneas también bien engrosadas, ¿no? Acá hay bronquialectasias, acá hay un patrón reticular, ¿no? Eso se puede ver en patologías intersticiales. Acá también un patrón reticular, intersticio reticular bilateral, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un paciente con fibrosis, acá se ve mucho más claro, creo, ¿no? Patrón reticular. Hay unas zonas que son, por ejemplo, estas zonas donde se ve mucho mayor radiolucidez, probablemente acá estamos con patrón de panal de abejas. Este es patrón reticular y mira, acá está mucho más grosera la alteración, ¿no? Como una red gruesa, ¿no? Se ve. Es probable patrón de abeja, panal de abeja, que acuérdense que el diagnóstico de las enfermedades intersticiales generalmente es tomográfico, no es radiológico, ¿no? Acá también vemos un patrón de destrucción, ¿no? Parénquima pulmonar, ¿no? Hay una retracción del parénquima con tractos gruesos, ¿no? Con imágenes radio opacas gruesas, ¿no? Y se ven también imágenes radiolúcidas en su interior, ¿no? Esto principalmente es en el caso de banalización. Acá vemos una placa de tuberculosis miliar. Son lesiones de 1 a 3 milímetros. Si se dan cuenta, las lesiones están distribuidas desde el ápice hasta la base. Múltiples lesiones puntiformes en todo el parénquima pulmonar, ¿no? De manera homogénea. Es la diferencia con otro tipo de nódulos pequeños es que son homogéneos, a diferencia que el otro que son heterogéneos.
A veces en etapas avanzadas estas lesiones pueden juntarse, pueden coalescer y pueden formar lesiones mucho más grandes. Acá tenemos un paciente con neumoconiosis, exposición a estaño, que va a producir lesiones micronodulares, ¿no? Estos generalmente son tipo calcificación, ¿no? Que se ve por el depósito de este material dentro de la vía oral. Las sustancias inorgánicas pueden producir este tipo de lesiones, ¿no? Acá tenemos, miren, también tenemos nódulos, pero vean que son de diferente tamaño. Mira, uno más chiquito, uno más grande, de diferente tamaño. Esto principalmente lo vemos en metástasis. En este caso es una radiografía de una metástasis hematógena de un carcinoma gástrico, una persona con un NM de estómago, ¿no? Nódulos también distribuidos en ambos campos pulmonares, una diseminación hematógena. Vemos múltiples nódulos de diferentes tamaños, ¿no? Ese es un cáncer diseminado de estómago. Pero también tenemos tumoraciones, ¿no? Ya no nódulos, sino, acuérdense que nódulos hasta 3 centímetros, vemos, mira, lesiones tumorales múltiples en ambos campos pulmonares, miren, se ven claritos, ¿no? En el caso de un paciente con un coriocarcinoma, ¿no? Una mujer con un coriocarcinoma que ha hecho metástasis a pulmón. El pulmón es el lugar donde muchas neoplasias hacen metástasis, ¿no? Hay que tomarlo en consideración. Hay un patrón destructivo también, o sea, destrucción del parénquima, formación de bulas, accesos, cavernas y difusos como en el enfisema pulmonar. Por ejemplo, este es un enfisema pulmonar. Si se dan cuenta, pareciera que es una radiografía muy penetrada, ¿no? Vemos ahí una imagen radiolúcida, bien marcada en ambos campos pulmonares, pero si se dan cuenta, en la parte inferior se ven imágenes que ya no, como si hubieran neumotoras tabicadas, o sea, acá todavía se ve trama broncovascular, sin embargo, miren en las bases, hay zonas donde está completamente negro, oscuro, y no hay nada de trama broncovascular en las bases. Entonces, eso es un pulmón enfisematoso, acá también en esta zona también. En la lateral también, ¿no? Se ve un incremento del diámetro postero anterior, ¿no? Y miren, se ven zonas donde no hay trama broncovascular, es un pulmón enfisematoso, donde hay destrucción de las paredes alveolares, ¿no? Hay horizontalización de arcos costales, aplanamiento de media diafragma, entre otras cosas. Acá, por ejemplo, tenemos un acceso pulmonar, ¿no? Acuérdense, paciente con antecedente de algún trastorno de pérdida de conciencia o un factor de riesgo por la broncoaspiración, que a los 3, 4, 5 días presenta con tos, expectoración que se torna maloliente, fiebre, todo eso son signos de un probable acceso. Los accesos, cuando hay comunicación con vía aérea, el paciente va a comenzar con la expectoración maloliente, con esa expectoración verdosa, purulenta, ¿no? Y entonces va a formarse un nivel cuando hay comunicación con vía aérea. Entonces, la característica principal son paredes gruesas. Miren acá, es una radiopacidad con nivel hidroaéreo. Hay paredes gruesas, ¿no? Mira, acá vemos en la radiografía posterior anterior. Y si vemos lateral, mira, vemos que el acceso es posterior. Igualito, se ve mucho más claro. Mira, el nivel, esta es la pared gruesa del acceso y el nivel. Pero una vez que el paciente ha sido tratado, ¿no? Ha eliminado todo por drenaje postural, también puede ayudar, elimina toda la secreción, va a quedar una cavidad residual. Esta es la cavidad residual de un acceso pulmonar, ¿no? Miren, pared irregular, ¿no? Acá es más gruesa, acá más delgada, ¿no? Este es una pared residual de un acceso pulmonar tratado. Acceso mayor a 6 centímetros debe ser tratamiento quirúrgico, ¿ok? O sea, un acceso lo pueden ver así al inicio o cuando ya está tratado lo podemos encontrar de esa manera. Acá tenemos, por ejemplo, el patrón pleural, ¿no? Mira, acá vemos un neumotórax, ¿ven? Un neumotórax a tensión. Todo esto, no hay parénquima pulmonar, no hay trama broncovascular, es aire en la cavidad pleural. Y esta cosita que vemos acá, en forma más o menos triangular, es el muñón pulmonar. Si se dan cuenta, hay una disminución del volumen del campo pulmonar contralateral, ¿no? Entonces hay una tensión, que se llama neumotórax a tensión. Creo que en varios exámenes que han dado, por ahí hay características, ¿no? Hay una placa por eso que es un neumotórax de tensión. Hidroneumotórax es juntar aire con líquido, ¿no? Siempre va a haber un nivel, se llama hidroneumotórax, ¿no? Y acá está el muñón del pulmón, ¿no? Puede ser una complicación de un neumotórax, cuando mucho tiempo está el neumotórax, se da una reacción inflamatoria por estar separadas las pleuras y se pueda producir líquido. O puede ser que un paciente con un derrame pleural, luego procedimiento, puede ser una complicación, se fue en aire y con un hidroneumotórax, ¿no? Puede haber múltiples causas de hidroneumotórax. Los derrames pleurales ya habíamos visto en la exposición anterior. Acá tenemos un derrame pleural izquierdo con curva de Amasov, con obturación del ángulo costofrénico del lado izquierdo, y acá tenemos un derrame pleural masivo, ¿no?
También tenemos acá, por ejemplo, una radiopacidad que está pegado a la en la pared torácica en el lado izquierdo. Si se dan cuenta, es una radiopacidad homogénea, ¿no? Este es un caso de un mesotelioma benigno fibroso, que es un tumor de la pleura. ¿Cómo podemos saber si es de la pleura o es dependiente del pulmón? Que normalmente ven este ángulo, miren, fijan acá el tumor y se une con la pared torácica. Cuando este ángulo es agudo, se refiere que es dependiente de pulmón. Cuando es obtuso, o sea, mayor a 90 grados, como en este caso, es dependiente de pleura, ¿no? Acá miren, un ángulo mayor a 90 grados es dependiente de pleura, ¿no? Esta es una lesión de una tumoración pleural. Atelectasias, vemos acá, ¿no? Mira, una radiopacidad completa del campo pulmonar derecho. A diferencia del derrame pleural masivo, hay una disminución de los espacios intercostales, hay una retracción de las estructuras mediastinales. Y algo bien visible, vean la tráquea siempre. La tráquea es una estructura que se mueve bastante fácil. Vamos acá, la tráquea está totalmente jalada hacia este lado. También pueden haber atelectasias subsegmentarias, no de un totales como estas, sino miren, se pueden ver como líneas finas. Acá, mira, son atelectasias subsegmentarias, ¿no? Que se pueden ver, ¿no? También atelectasia de un lóbulo, ¿no? Por ejemplo, la característica de la atelectasia del lóbulo superior derecho es la famosa S itálica, ¿no? Miren, acá ven la forma de S itálica. Y se dan cuenta, miren la tráquea dónde está. Está completamente jalada, ¿no? Hacia el lado contralateral. Es una atelectasia del lóbulo superior derecho. Acá hay otras imágenes, un neumoperitonea. Por ejemplo, hacemos una placa a un paciente, por ejemplo, que tenga una perforación de víscera hueca, por ejemplo, un traumatismo por arma blanca, no sé, una peritonitis, y se piensa en una perforación intestinal. ¿Qué va a hacer el aire cuando esté en cavidad abdominal? Va a irse hacia la parte superior. ¿Dónde es la parte superior? En la parte superior del hígado. Y vamos a ver acá, miren, este es el hemidiafragma y vemos aire por encima del hígado. Este es un neumoperitoneo. Esta es una característica que podemos ver en perforación intestinal en cualquier tipo de patología que haga que se forme aire en la cavidad abdominal, ¿no? Incidentalmente podemos encontrar eso. O también pacientes posoperados por una laparoscopía. Acuérdense que para hacer una laparoscopía el paciente lo llenan de aire para poder observar las estructuras abdominales, ¿no? Por ejemplo, el signo de la silueta, que también deben haberlo escuchado, que básicamente nos dice la localización si es anterior o posterior. Cuando es anterior, va a haber un borramiento de la silueta cardíaca. Miren, este es el corazón. Acá está la silueta cardíaca y acá no podemos definir el límite entre la radiopacidad pulmonar y la silueta cardíaca. Este es un signo de la silueta positiva, que nos dice que la lesión es anterior. Si esto no hubiera, se ve se ve la radiopacidad y si puede definir bien la silueta cardíaca, es signo de silueta negativo y la lesión es posterior. ¿Cómo lo podemos identificar? Con una radiografía lateral. Miren, la misma lesión está anterior, ¿no? O signo de la silueta positiva. Alas de mariposa en pacientes cardiópatas, vamos a ver esta radiopacidad, ¿no? Una radiopacidad con distribución centrífuga, ¿no? Acá es mucho mayor y conforme va alejándose, se forma esto, ¿no? Va disminuyendo progresivamente, ¿no? Como una ala de mariposa. Es en pacientes con congestión pulmonar. También podemos ver hernia diafragmática. Miren esto, es intestino que está sobre el parénquima pulmonar. Está invadiendo la cavidad torácica. Este es por una difusión del hemidiafragma, ¿no? Es una hernia diafragmática. Otra hernia diafragmática, miren, intestino grueso, está en cavidad torácica. Si tomamos la lateral, miren cómo vemos el intestino, ¿no? Claramente su estructura, las ausas, ¿no? Todo eso, ¿no? Podemos ver tuberculomas. A veces pacientes que han tenido tuberculosis podemos ver lesiones calcificadas, redondeadas en diferentes lugares del campo pulmonar. Podemos verla, por ejemplo, en este caso, en el lado izquierdo vemos un tuberculoma. Ven esta imagen bien calcificada, homogénea, que está en la zona subclavicular del lado derecho, ¿no? Y podemos ver otras clasificaciones, mira, múltiples clasificaciones pulmonares bilaterales, diferentes características, diferentes tamaños, irregulares. Eso lo podemos ver como pacientes, por ejemplo, que han tenido patologías como tuberculosis, enfermedades micóticas también, ¿no? Entre otras. Acá vemos, por ejemplo, masas pulmonares en radiografía. Se puede ver, mira, acá hay una radiopacidad heterogénea, inclusive vemos que hay bordes espiculados, una masa pulmonar en la zona subclavicular del lado derecho.
Podemos ver bronquiectasis también. Miren, patrones irregulares, se ven ahí, miren, imágenes heterogéneas con radiolucidez en su interior, ¿no? Que son las bronquiectasias, ahí igual que acá. Pulmón secular, también es importante la elaboración del pulmón secular. Son lesiones heterogéneas que puede ver cavidades, pueden ver bronquiectasis, pueden ver tractos fibrorretráctiles, puede haber aspergilomas, entre otras cosas. La característica principal son los cambios crónicos, que son la retracción. Y siempre acuérdense, cuando hay un campo pulmonar que está dañado, siempre el contralateral trata de compensar eso haciendo una hiperinsuflación o aumentando su tamaño o la radiolucidez, ¿no? Mira, acá tenemos una lesión que aparca el tercio superior del lado derecho irregular y vemos una hiperinsuflación compensatoria del lado contralateral. Acá sí tenemos un fibrotórax, es decir, la fibrosis de todo el campo pulmonar izquierdo. Vemos acá que hay múltiples irregularidades, deben haber cavidades, bronquiectasis, otro tipo de cosas, y vemos como el otro campo pulmonar está hiperinsuflado. Inclusive, si vemos esta imagen acá, vemos como la tráquea está retraída hacia ese lado y vemos, miren, en la parte posterior una sombra oscura. Probablemente sea el mismo parénquima pulmonar del campo pulmonar derecho que esté herniándose o tratando de compensar o jalado hacia el lado contralateral. Quistes hidatívicos, acá tenemos, mira, imágenes redondeadas, bien definidas, quistes hidatívicos no complicados. Y cuando una vez que el paciente vomita, elimina los quistes, vamos a ver como si fueran accesos, ¿no? Pero unas paredes mucho más delgadas. Ven acá, este nivel, pero eso no es un nivel completamente recto, ¿no? Un poco irregular, es el famoso signo del camalote. Que estas son membranas que están flotando, característico del quiste hidatídico. Y acá, mira, vemos una pequeña radiopacidad en la parte superior. Este se llama el signo de la media luna, que es un signo inminente de ruptura del quiste. Vemos acá, por ejemplo, acá lesión cavitaria, un paciente con tuberculosis pulmonar, secuela de tuberculosis, ¿no? En tercio superior, con retracción traqueal, bueno, paciente con una escoliosis columna con cavidad izquierda, y vemos, mira, una elevación marcada del diafragma izquierdo. Toda esta lesión fibrorretráctil no solamente retrae o jala las estructuras contiguas, sino también hace efecto de retracción al diafragma izquierdo. ¿No? Entonces, esas son las imágenes que quería mostrar en relación a radiografía. Hay otros exámenes como la ecografía, ya habíamos hablado un poco de esta, que nos sirve para poder definir, de acuerdo a la emisión de ondas acústicas de alta frecuencia, cómo son estas son reflejadas a través de los diferentes tejidos o estructuras. También puede utilizar doble color para poder ver estructuras vasculares. Entonces, estas son las diferentes aplicaciones, ¿no? Antes solamente era limitado al estudio del líquido pleural, pero se ve que pueden hacerse diagnósticos de múltiples patologías, desde neumonías, telectasis, puede haberse neumotoras, tumoraciones. Se utiliza bastante actualmente para biopsias dirigidas por ecografía, entre otras cosas. Por ejemplo, acá vemos la ecografía, vemos ahí cómo se realiza la ecografía del tórax, de la base pulmonar. Vamos a ver las diferentes estructuras. Esta es la pleura, vemos acá la pleura. Estas son las costillas y este es parénquima pulmonar. Acá vemos la presencia de colecciones. Mira, es una colección mucho más homogénea, aunque hay ciertas tabicaciones. Pero acá vemos, miren, este es un proceso, una consolidación. Acá está la pleura y un derrame pleural paraneumónico, ¿no? Aquí igual, este es parénquima pulmonar, vemos acá broncograma aéreo, acá vemos la presencia de derrame pleural, ¿no? Estas imágenes anecogénicas, ¿no? Acá también, ¿no? Lo mismo, ¿no? Consolidación, broncograma aéreo, ¿no? Para diagnóstico por ecografía. Habíamos dicho también que se puede usar junto con la broncoscopía para el famoso EBUS. La tomografía de tórax también se utiliza rayos X, pero nos va a dar una imagen mucho mayor resolución, ¿no? Esta es la máquina de rayos X y nos va a permitir estudiar el mediastino, todas las estructuras del mediastino, masas mediastínicas, mediastino ensanchado, lesiones vasculares, adenopatías, vena cava, corazón y grandes vasos, adenopatías axilares, masas axilares, pared torácica, diafragma y el pulmón, por supuesto. Por ejemplo, acá tenemos una tomografía en un corte alto, en el cual vemos la tráquea y vemos una lesión tumoral en la tráquea, ¿no? Cómo se observa, ¿no? Acá vemos el diagnóstico de enfisema. Mira, este es pulmón normal y mire cómo se ve el pulmón enfisematoso. Hay una disminución notable de la trama broncovascular. Se ve más hipodenso, acuérdense, en radiopaco, radiolúcido en radiografía, hiperdenso, hipodenso en tomografía, ¿no? Mira, más hipodenso se ve, ¿no? Acá tenemos un pulmón enfisematoso.
Cómo se ven las cavidades. Miren, se ven las cavidades mucho mejor resolución que la radiografía. Podemos ver cómo es la pared gruesa. Mira, pared gruesa en una cavidad. Acá tenemos unas lesiones de bulas, ¿no? Una bula, mira, pared bien delgadita, bien delimitada con contenido aéreo, ¿no? Acá tenemos también una bula gigante también en la base, en un pulmón enfisematoso, ¿no? Si se ven acá, hay zonas con atrapamiento aéreo, con ruptura de con donde no existe, zonas donde no existe trama broncovascular. Acá tenemos, por ejemplo, una lesión cavitaria. En la placa vemos una lesión cavitaria con contenido. Podemos decir que es una cavidad, pero le hacemos la tomografía y mira, vemos lo que vemos, una cavidad, pero en su contenido hay una imagen redondeada hiperdensa que corresponde a un micetoma, ¿no? Un aspergiloma, ¿no? Acá tenemos una radiografía donde acá vemos signo de panalización, ¿no? Destrucción de parénquima pulmonar, le hacemos la tomografía y mire cómo vemos. Vemos acá que son unas bronquiectasis varicosas, ¿no? O quísticas, ¿no? Bien delimitadas en todo el parénquima pulmonar. Acá vemos, miren, una imagen donde vemos una radiografía, una tomografía que se ve, donde vemos una pequeña imagen hiperdensa, ¿no? Bordes irregulares y luego vemos cómo es su evolución después de unos meses. Miren, una masa con irregulares, ¿no? Una características de malignidad es la espiculación, ¿no? Una espiculación en la superficie de la masa. Acá también vemos una masa pulmonar, ¿no? Irregular, con especulaciones, ¿no? Que corresponde en un paciente fumador, que corresponde a una neoplasia maligna en un paciente fumador. Acá vemos, mira la flecha cómo se ve, esta es una adenopatía. Podemos ver adenopatías en el paciente. Por ejemplo, acá tenemos, miren, esta masa es una adenopatía, el paciente probablemente con cáncer pulmonar o también podemos ver en linfomas, ¿no? Esta es una tomografía con contraste. ¿Cómo sabemos que es con contraste? Miren, esta es la arteria aorta, ¿no? Vemos las arterias, los vasos se ven con la presencia del contraste y y vemos acá las adenopatías, ¿no? Que no captan contraste y podemos diferenciar un vaso de las estructuras ganglionares, ¿no? Mira, pero vemos acá un ganglio grande y en el centro ya signos de necrosis, ¿no? Esta parte negrita, esta parte hipodensa son signos de necrosis, ¿no? Acá también múltiples adenopatías, ¿no? Con signos de necrosis también en su parte media. Acá vemos, por ejemplo, un paciente con neumocistosis. Vemos el famoso signo de como un vidrio, como un empedrado, ¿no? ¿No? Entonces vemos acá estas imágenes y a veces se pueden, características de neumocistosis que puede debutar con neumomediastino o con neumotora. Miren, ven acá, esta es la tráquea y ven una imagen hipodensa alrededor, ¿no? Como si estuvieran dibujando las estructuras, eso es un neumomediastino, ¿no? Miren cómo la aorta, cómo se dibuja la pared de la aorta, es presencia de aire en el mediastino, es el neumomediastino. Ese es en el caso de un paciente con neumocistosis, ¿no? Acá tenemos lo que son las bronquiectasias, miren, bronquiectasias varicosas, ¿no? Cilíndricas, ¿no? Vean, ¿no? Cómo está el bronquio completamente dilatado, ¿no? Acá tenemos una consolidación con broncograma aéreo, ¿no? Cómo se ve la plaga y cómo se ve la tomografía, ¿no? Toda la consolidación en contraste, las imágenes de la vía aérea con todavía aún con contenido aéreo. Por ejemplo, este es algo común que vimos entre el año 2020 y 2023, los pacientes con COVID, ¿no? Virus del lustrado, con distribución irregular, ¿no? Bordes mal definidos, es un paciente con COVID. Acá vemos paciente con fibrosis pulmonar, tenemos también un patrón intersticio reticular, con reticulaciones, engrosamientos, ¿no? Pacientes, la tomografía también se usa para realizar procedimientos. Por ejemplo, acá tenemos una masa y podemos usar para biopsias. Miren, como esta es la aguja, o sea, con la tomografía se hace la punción y se guía la toma de la muestra, ¿no? Y por último, la resonancia magnética. La resonancia magnética, a diferencia de la tomografía, no sirve para evaluar pulmones, principalmente sirve para ver tejidos blandos, ¿no? Lo que es mediastino y pared torácica. Pero nos permite cierta mejor visualización a lo que es la tomografía, por ejemplo, principalmente para lesiones de tipo cardiovasculares, principalmente esa es su indicación. Por ejemplo, acá vemos la presencia de neurismas, ¿no? De la aneurisma de la aorta, ¿no? Acá vemos, miren, la placa cómo se ve, como una imagen radiopac, un ensanchamiento mediastinal. No sabemos qué es, le hacemos la resonancia y miren cómo se ve el mediastino, la aorta, ¿no?
un aneurisma más o menos de 10 centímetros, ¿no? Acá podemos evaluar, por ejemplo, el corazón. Estos son el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, y vemos, miren, un engrosamiento. En caso de engrosamiento pericárdico, una pericarditis probable. Acá no, acá se nota mucho más, miren, un engrosamiento pericárdico. Es común en caso de tuberculosis. Por ejemplo, se ve el tumor de páncreas, que es en el lóbulo superior. Vemos acá cómo capta el contraste. También la angiografía se evita para ver lo que es las lesiones vasculares. Se usa para arteriografía bronquial, angiografía torácica, entre otros, ¿no? Y acá, por ejemplo, el angioten, acuérdense que el angioten es el gol estándar para diagnóstico de TEC, tromboembolismo pulmonar. Algo en relación a eso, que tiene una sensibilidad del 98%, especificidad del 95 a 98%, y es poca morbilidad y poca mortalidad para realizar este procedimiento, ¿no? Acá vemos, ¿no? Cómo se ven las lesiones vasculares. Por ejemplo, acá tenemos cortación de la aorta, ¿no? Miren cómo va la aorta y ¡bum! Hay una coartación en este nivel. Acá también una cortación mucho más severa, casi se corta completamente la aorta, podemos decir que está separada. Y también podemos hacer lo que son embolizaciones con ¿no? Miren cómo se ve la parte vascular. Estos son los vasos. Se inyecta contraste, se ve de esa manera, ¿no? Acá, por ejemplo, hay una lesión, una estructura vascular anormal, probablemente este es de sangrar, entonces se echa un contraste una sustancia en este contraste que corta la circulación hacia esa estructura, y se supone si esa estructura es la que está sangrando, ya no sangrará. Y se ven acá, ¿no? Que ya no se visualiza esa lesión. Bueno, anteriormente hacíamos la famosa broncografía, que se le instilaba a vía aérea una sustancia de contraste para poder, por ejemplo, visualizar con el bronquiectasis, entre otras cosas. Actualmente ya no se realiza porque ya se tiene a mano la tomografía y otros tipos de exámenes, ¿no? Pero siempre es bueno recordar lo que había antes, ¿no? Entonces, eso es todo en relación a lo que es diagnóstico por imágenes de neumología. Yo sé que es un tema largo, entonces les agradezco la atención, y si tienen alguna pregunta.